Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la clase de hoy de enlaces. Paso el anuncio de la próxima clase, que es el lunes próximo. No se lo salteen, porque en esta ocasión van a ser 2 clases seguidas. La próxima 6 de junio, el título es Las servidumbres del goce, y van a presentar Alejandra Antuña, Elsa Maluenda y el comentario de Graciela Musacci. Así que los esperamos, va a ser la única clase de junio, porque después hay feriado, así que no se la pierdan. Hoy vamos a trabajar con Cecilia Parrillo. Yo voy a presentar el argumento y el comentario de Fabián Feinwax, bajo el título Del mito a la estructura. Voy a comenzar yo, después Cecilia tiene unos textos y literatura preciosa para comentarnos y contar en su trabajo, y después escucharemos el comentario de Fabián. Bueno, la familia del mito a la estructura. Esta clase está en continuidad con todo el seminario, pero especialmente con la clase del 18 de abril, en la que presentaron Graciela Schnitzer, Cristian López y comentó Osvaldo Delgado, en la que se trabajó sobre la metáfora paterna. La metáfora es la primera operación de Lacan sobre el Edipo freudiano, al que lee desde la lingüística. Cuando lo hablábamos con Graciela a principios de años sobre los temas de estas clases, coincidíamos en que de alguna manera también en la metáfora es un primer paso del mito a la estructura. Del Edipo freudiano, del padre de la biografía y de las biografías de los historiales, a la metáfora que hace del padre un significante y posteriormente a la estructura del discurso, que es lo que vamos a trabajar hoy. Podríamos agregar a este recorrido sobre las elaboraciones del padre en Lacan las precisiones que hace en el Seminario 20 respecto del padre, marcado por la particularidad de su síntoma, es decir, no definido como un universal. El paso de RCI, donde lo define a partir de una mujer y no de la madre, como aquel que hace de una mujer causa de su deseo. Y finalmente considerar que el padre es un síntoma, un síntoma en el Seminario 23. En esta primera etapa del mito a la estructura, podríamos decir que se acentúa el paso a lo real, que podemos considerar como en 3 momentos o 3 hitos. En el trabajo de Lacan, primero está el Edipo ligado a la teoría de la familia, como aparecen los complejos familiares, Seminario 3, y la cuestión preliminar, por ejemplo. Un segundo momento que es del Edipo a la metáfora paterna, Seminarios 4 y 5, y en el Seminario 17 hay un desplazamiento del Edipo a la castración, y el acento está puesto más en lo real. Ahora, de algún modo, cuando ya en el primer momento, al hablar de complejos familiares, el término complejo tiene un parentesco con la estructura, de alguna manera. Entre la metáfora paterna y los discursos, en ese arco, digamos, de la elaboración, tendríamos que ubicar el paso por el seminario sobre los nombres del padre, el seminario que hay solo una clase, el que llamamos inexistente, que es la pluralización de los nombres del padre, que es un viraje fundamental porque hablar de los nombres del padre y de más allá del Edipo es solidario de considerar la estructura del Edipo y no el cuentito, sino, digamos, de lo que la estructura busca cernir. Es lo que Miquel Basol, por ejemplo, trabaja en un texto que se llama Poliedipos, que permite distinguir la estructura más allá de las distintas configuraciones familiares
que, por ejemplo, encontramos en la actualidad. Perdón. Ya que interrumpiste, Ale, tienen el chat si podés ir un poquito más lento. ¿Más lento? Dale. No se puede hacer más lento, diría René Laván, pero vamos a ir un poquito más despacio. Bueno, en la clase del mes de abril, que yo citaba antes, se ubicaba claramente que se trata de una operación en relación al goce, de lo que trata el Edipo. Me parece que es crucial, digo, no se nos pasa por alto, creo ya a esta altura, lo venimos trabajando hace mucho, pero también es crucial en la clínica no quedar pegados al familiarismo, ¿no? Cuando hablamos del Edipo y del padre, hablamos de la trama que forma la familia, por su incidencia en el sujeto y en el vínculo con los otros, ya que las prohibiciones derivadas de este y que encubren lo imposible del goce todo, llevan al sujeto a buscar en el otro, en los otros, las formas de hacer lazo y familia. Esto que me parece que, si se acuerdan, quedó muy claro creo que en el comentario que hacía Osvaldo en la clase anterior, que la prohibición encubre lo imposible, ¿no? Pensar que está prohibido es una manera de recubrir la imposibilidad. Un subtítulo que es del mito a la estructura. Vamos a hacer algunas puntuaciones sobre mito y estructura y agregaré algo sobre la novela, para diferenciar los términos y pensar, digamos, cuando decimos del mito a la estructura, de qué se trata este pasaje. Podemos decir que el mito es lo que funciona como una causa sin razón, en tanto que la novela es una racionalización, una elaboración sobre la causa. Le da motivos, cálculos, intereses, es una trama en la que está el sujeto, que no aparece en el mito. Siguiendo a Gerard Bachmann, que hay un artículo muy interesante en la Enlaces número 15, que se llama 3 notas para introducir la forma serie, y ahí distingue la novela, que es el mito, dice, más el sujeto. Y el mito es la novela menos el sujeto, una novela desubjetivada. Sobre esto también hay seguramente se acuerden, hay un trabajo, una clase de enlaces de hace unos años de Blanca Sánchez y Elsa Maluenda, que trabajan también mito y novela. Si se acuerdan el número del enlace, lo pueden poner en el chat o decirlo. Entonces, por los mecanismos, la novela es lo que le da forma social a un relato privado. Y el mito es una manifestación social. Digamos, no sabemos de dónde salieron los mitos, no tienen autor, nos encontramos con un relato. Según Lacan, el mito es una cierta representación objetivada de un epos o de una gesta que expresa de modo imaginario las relaciones fundamentales, características de cierto modo de ser humano en una época determinada. Y que expresa también cosas que no pueden ser dichas de otro modo. Como uno siempre busca en el psicoanálisis o desde nuestra lectura eso que se busca decir respecto de lo real, pero si uno lee los mitos, explicaban, eso lo dice Lacan también, ¿no? En el seminario 4, el origen del fuego, de las lluvias, ¿no? Digamos, de un modo mucho más poético de las explicaciones certeras de la ciencia que podemos tener actualmente, ¿no? Digamos, los egipcios pensaban que el río Nilo se desbordaba porque Isis, la diosa, lloraba la muerte de su amado esposo Osiris, ¿no? Es mucho más lindo que pensar en términos científicos esto. Pero era una manera, en la época, de explicar algo que no se podía explicar de otro modo. Encontramos cierta proximidad entre la novela y el mito, en tanto manifestaciones, formas de expresión del ser humano. En televisión, Lacan dice que el mito es el intento de dar forma épica
a lo que se opera a partir de la estructura. Para situar a renglón seguido, dice: el impas sexual secreta las ficciones que racionalizan el imposible del que proviene. Es decir, lo que opera a partir de la estructura y a lo que se le da forma épica es al impas sexual. Lacan reconduce el mito a la estructura condensándolo en la escritura del matema, que podemos considerar, esto lo trabaja Bachmann también, la reducción del mito. De todos modos, entiendo que ambos son modos de ficción o de artificio frente a lo imposible, que recubren el misterio, esta es una cita de Miller, el misterio, el punto de real, que es la unión de la palabra y el cuerpo. Respecto de la estructura, cuando Lacan habla de ella en singular, se trata de la estructura del lenguaje, apoyado en de Saussure, Jacobson y en Lévi-Strauss. Si bien sabemos que Lacan se va a apartar de esto después, esto corresponde al momento del seminario que estamos trabajando, y recordemos, tal como ordena los momentos de la enseñanza de Lacan Miller, que Mónica los ha traído en diversas ocasiones, especialmente el año pasado, hasta el seminario 20 corresponden al periodo simbólico, aunque hay variaciones, por supuesto, ¿no? Entre un momento y otro. Pero siempre hay alguna forma de estructura. Trataremos de ubicar algunas cuestiones respecto del estructuralismo que me parecen importantes para aprender la experiencia analítica. En principio habría que diferenciar la estructura de lo que sería el desarrollo o la historia, ¿no? De considerar algo como desarrollo, como historia o como estructura. En el desarrollo hay digamos, es un recorrido diacrónico, hay una secuencia temporal, y siempre está considerada de algún modo evolutivo, ¿no? Va de menos a más. Es lineal y progresivo. La historia también se desarrolla en la diacronía, pero no tiene esta progresión, digamos, hacia un ideal mejor. Porque tiene también la posibilidad de que algún elemento se resignifique y reconfigure la historia, o reconfigure la interpretación que cada quien tiene de la historia. A diferencia de esto, la estructura es sincrónica, es decir, es como un corte, digamos, en el mismo, no hay desarrollo temporal. La estructura, por lo menos tal como la trabaja Lacan en los discursos, ustedes lo habrán seguramente leído, los discursos tienen una cierta posibilidad de algunos movimientos, de alguna circulación de los elementos, pero no todos, digamos. Hay una ley, una legalidad que determina lo que sí se puede, para dónde se puede mover, para dónde no, y cuáles son los elementos en juego. Miller señala en un texto que tiene muchos años, que se llama Structure, que está en Matemas 2, y esto me parece que es un dato muy importante, que es que el estructuralismo es un antisustancialismo, ¿no? Y para tomar los puntos que, más allá de que no somos estructuralistas, pensar en qué cosas nos podemos servir. Es un antisustancialismo porque el sustancialismo se funda en una diferencia intrínseca de los seres que implica que existen sustancias concretas dotadas de propiedades que pueden ser consideradas por sí mismas. El estructuralismo, considerado desde la lingüística, formula una hipótesis diferente proponiendo que hay magnitudes, designan magnitudes a eso que hay, que se definen por las relaciones y no al revés, ¿no? Me parece que esto, más allá de la aspereza que pueda tener teórica, es interesante para pensar los lugares, digamos, si uno piensa el padre, la familia y demás, se trata de algo que se define por la función y por el lugar que ocupa, y no per se por tal o cual persona. La lengua es un sistema en el que no hay más que diferencias y en el que en una dimensión dada los elementos se definen por sus relaciones. Eso tiene un efecto de aligerar porque produce una falta en ser
por desustancializarse. Y por la remisión de un significante a otro, se instala una fuera como dimensión fundamental, tornando el elemento de presencia más problemático. Es decir, hay algo que está situado fuera de este campo, lo único que va a estar situado por fuera de este campo va a ser el objeto A, ¿no? Dice Lacan, no va a recuperar este elemento de presencia más que a nivel del objeto que llama A, es decir, fuera de la estructura del lenguaje. Que tiene un punto interesante, como lo trabajo en los discursos, porque si bien está por fuera de la estructura del lenguaje, en los discursos puede circular este elemento que no es significante, pero funciona entre los significantes. Bueno, tal vez toda la cuestión del psicoanálisis es eso, cómo bordear eso que no es significante a través de la palabra. Para la hipótesis estructuralista, lo fundamental son las relaciones que implican lugares, por lo que introduce una tópica. Lo que queda claro en los 4 discursos, Santi, ¿podés poner la foto que dice esquema lugares? Bien. ¿Sí? Sí, bárbaro. Digamos, donde dice trabajo puede ser trabajo u otro. Hay distintas denominaciones, incluso Miller también hace otro formato en sus cursos. Pero simplemente para ver que se trata de lugares. Después el significante, el matema que se escriba en ese lugar va a determinar de cuál de los discursos se trata. Y si uno lo piensa, digamos, para cada sujeto y para cada quien en su vida, podemos pensar, bueno, qué significantes han ocupado ese lugar de la gente, o que, digamos, no es fijo, sino que es una cuestión de ocupar lugares. Esto se anticipa en los años 30 al hablar de complejos, por ejemplo. A esta elaboración estructuralista hay que agregar la incidencia de las matemáticas. Sobre la noción de estructura, Lacan plantea que el inconsciente está estructurado, eso ya implica que hay una vacuidad, que hay algo vacío, que depende de la legalidad, como un lenguaje, lo cual lo hace insustancial. La particularidad de Lacan en su manera de considerar la estructura es que incluye al sujeto, lo cual no es compatible con el estructuralismo, pero no podía ser de otra manera para el psicoanálisis. Y por otro lado, introduce la estructura de la palabra, como encontramos en el grafo del deseo, por ejemplo, que se combina, digamos, conjuga la estructura del lenguaje y la de la palabra. Sin embargo, el objeto A no forma parte de la estructura del lenguaje, sino de aquello que Lacan llama discurso, que precisamente realiza la recuperación de lo que no está en la estructura del lenguaje. En el seminario 17, en el recorrido que va de la tragedia a la estructura, seguiremos el apartado más allá del complejo de Edipo de este seminario, que da cuenta, si seguimos los títulos, de que más allá del complejo de Edipo, como mito o tragedia, es posible ir a la estructura. Son 4 lugares, como vimos recién, 4 términos, S1, S2, S tachado A, y ciertas leyes de funcionamiento, ¿no? Giran en el sentido de la flechita, digamos, bueno, no vamos a ponernos a analizar los discursos, pero en este sentido de las agujas del reloj, podríamos decir. No tienen ciertas operaciones que están prohibidas, otras que están permitidas, etc. En estos capítulos que trabajamos, hay 2 cuestiones referidas al padre que me interesa subrayar. Por un lado, Lacan retoma la identificación primera con el padre de psicología de las masas, la que es preexistente a todo lazo afectivo, independiente y anterior a la relación de objeto. Y después de referirse a ella en toda una página, la enlaza con el surgimiento del sujeto por incidencia del significante, ¿no? Entonces, dice ahí en ese punto de enlace, especialmente el primero, sin duda, del S1 con el S2, existe la posibilidad
de que se abra esa falla que se llama sujeto. Debemos decir, es claramente el pasaje del padre, e incluso del nombre del padre al significante, ¿no? Está ya, es el S1 el que lo representa. Así la primera identificación freudiana se corresponde con el advenimiento del sujeto en el intervalo entre S1 y S2, lo que implica, entiendo, traducir la identificación en términos de la teoría del significante. En este enlace se produce, en el enlace S1-S2, algo que configura una cadena como si fuera de pensamiento. Freud nunca dijo otra cosa cuando hablaba del inconsciente, ¿no? Digo, también es una manera, digo, claramente de vaciar el inconsciente, ¿no? Ese es el enlace de los significantes. De este modo, la emergencia del sujeto es efecto de la cadena simbólica y se localiza en el intervalo entre los significantes, de lo que dan prueba las formaciones del inconsciente. El significante produce al sujeto, pero lo reduce a no ser más que un significante, petrificándolo con el mismo movimiento que lo llama funcionar. Esto retoma, de alguna manera, lo que Lacan plantea en el seminario 11 en Alienación y Separación. Por eso Miller dice en alguna parte que el discurso es la alienación y separación unificados. En esta instancia fundante de la identificación primordial está sostenida por el S1. No es el S1 del significante representado por el sujeto representado por un significante para otro significante, sino, podríamos decir, petrificado, confundido, borrado, creyendo que ese es S1. Esta es la paradoja de la identificación primordial, porque produce el efecto de crear al sujeto y a la vez borrarlo. Hablar de la creación del sujeto es que no hay sujeto en lo real y solo se puede hablar de él gracias al significante. El sujeto, o conjunto vacío, surge en el mundo porque el significante aporta el trazo mínimo que permite decir que no hay nada. Algo hay que trazar allí para decir que es como cuando uno escribe ese de atachado, es trazar ahí que ahí falta un significante. Y el segundo punto que me interesaba subrayar es, hay una cita en la página 93 del seminario 17 que dice: al emitirse hacia los medios del goce, que son lo que se llama el saber, ponés la del discurso del amo, Santi, por favor. Ese. Al emitirse, si tomamos la parte de arriba, ¿no? Ahí está el orden de circulación que les decía, lo que se puede y no se puede. Dice, al emitirse hacia los medios del goce, que son lo que se llama el saber, S2, el significante amo no solo induce, sino que determina la castración. Con esto se establece la relación del discurso del amo, del discurso, podríamos decir, con la función del padre, porque lo que produce la castración es el significante, en esto que venimos tratando de vaciar o aligerar de novela. Ahora, que uno lo vacíe de novela para entender de qué se trata, en qué se soporta, en qué se sostiene, no significa que uno no pase en el análisis por el relato de sus novelas, ¿no? Establece esta relación con la función del padre. Desde la elaboración freudiana del Edipo, la castración es algo que funciona como amenaza y que se supone que hará el padre como castigo por los deseos incestuosos del niño. Esta cita, que pone al significante amo, al S1, en el lugar de la gente, es este el que produce la castración, quedando homologado al padre. Con esto se separa el padre y el goce, ¿no? Y el padre como agente de la castración. Sería un paso de la lingüística a la lógica. La castración ya aparece como función, ¿no? Digamos, busca ese punto de real que Freud intentaba, me parece, decir a través del mito.
y a la vez abre una lógica no todoedípica. Además de determinar la identificación, la función paterna produce la castración, o el significante, ¿no? El S1. Es en este sentido que decimos que los discursos son formas de regulación del goce, el tratamiento de lo real por lo simbólico. En el recorrido de la enseñanza de Lacan, la función paterna va a estar situada cada vez de modo más radical como una operación del lenguaje. Parece que todo lo que viene después, a medida que va desarrollando su enseñanza, se refuerza esto, digamos, cuando decimos el efecto de la lengua sobre el cuerpo, es esto tomado como operación simbólica. Lo que quiere decir que la pérdida de goce, la castración, es efecto del significante. Es la operación real introducida por la incidencia del significante, sea el que sea, en la relación del sexo. Y es obvio que determina al padre como ese real imposible que hemos dicho. Este encuentro con el lenguaje, imposible de evitar, implica la pérdida de lo que sería en un estado de naturaleza. Sería porque no es nunca, digo. En que el sujeto podría encontrar el objeto adecuado. Será por los desfiladeros del significante que el hombre deberá encontrar los modos de satisfacción y de hacer lazo y familia con nosotros. Bueno, hasta aquí esto que tal vez es un poco áspero. Ahora pasaremos a la literatura más amable con Ceci Parrillo. Bueno. Buenas noches, gracias por la invitación a participar de la clase. Y quiero agradecer también a mis colegas coordinadoras del módulo de literatura, ficción y literatura de enlaces, por este ferviente trabajo que tenemos en enlazar la literatura y el psicoanálisis. Me refiero a Nilda Herman y Ivana Bristiel y a todos los integrantes del módulo. Bueno, el trabajo se llama Trazos de Familia. Y que también quiero agregar el acompañamiento riguroso y amoroso de Ale Loray en el armado del trabajo. Bueno, el trabajo se llama Trazos de Familia. En nuestra época hallamos modos de hacer familia diferentes a los tiempos en que Freud y Lacan teorizaron sobre la familia y el padre. Y aún la novela familiar sigue presente en el discurso de los analizantes. Hallé en la novela llamada El jardín de vidrio, de la escritora Tatiana Tibuleac, una frase donde ella dice lo siguiente: tiene que haber un mapa, solíamos decir de niños cuando nos topábamos con algo incomprensible. Estábamos convencidos de que cualquier carta, cualquier galimatías o adversidad se desvelaría sin duda si teníamos a mano el mapa adecuado. Hasta allí la cita. ¿Continúa siendo la cuestión de la familia y del padre en nuestra época ese mapa adecuado? Primer subtítulo: el recorrido del nombre del padre. Freud trabajó principalmente la cuestión del padre a partir de la tragedia de Edipo de Sófocles y de la invención del mito Tótem y Tabú. En la página Perdón, 210... un poquito más alto, si me dicen. Bueno. Más alto y más lento. Más lento. Por ejemplo, si citaste una novela que no todo el mundo conoce, no sé si eso está escrito en alguna parte, cómo se escribe. Ahora los escribimos. Ahora lo escribimos. Está en la bibliografía, creo que la mandaron. Sí, estaba en la Biblia. Ahora la ponemos. Sí. Bueno, la página 218 de la novela familiar de los neuróticos, del texto de Freud, nos dice que en tales mociones conscientemente recordadas de la infancia, hallamos el factor que nos posibilita entender el mito. Si bien dicha novela surge de una particularísima actividad fantasiadora, Freud subraya que los materiales de la fantasía tienen cierta relación con la verosimilitud y con las vivencias acontecidas. Lacan, en el seminario 17, nos dice que hablar del complejo de Edipo freudiano no es otra cosa que hablar de la metáfora paterna. En la página 119 señala que Freud se empeña en que eso tiene que haber ocurrido de forma efectiva,
y esto implica dejar afuera el mecanismo trágico del Edipo. En su libro Discurso, Sujeto y Lazo Social, Alejandra Loray propone que, en este sentido, salir del mito de la tragedia sangrienta de Sófocles, es decir, del Edipo freudiano más biográfico, es fundamental para cernir los elementos que se combinan en una operación. Movimiento que hace del padre un significante, el del nombre del padre. Las sucesivas elaboraciones de Lacan sobre el padre indican un camino que va de la biografía a la estructura, sin importar quién encarne esta función. Esto está entre la página 51 y 52 del libro de Alejandra. Después, en la página 136 del seminario 17, Lacan nos dice: la castración es la operación real introducida por la incidencia del significante, sea el que sea, en la relación del sexo. Se trata de la prohibición y acotamiento de un goce en relación a lo materno. Es ese palo falo en la boca del cocodrilo que supone la función materna, si no tiene un límite. Si se trata de la incidencia del significante, sea el que sea, el padre será para cada sujeto algo singular. Segundo subtítulo. El mito según Barico. He situado, hasta aquí una relación entre el mito, la función paterna y la estructura. Agregaré una articulación que viene de cierto enlace entre el psicoanálisis y la literatura, tal como nos dice Lacan en el homenaje a Durá, que los artistas nos llevan la delantera en la enseñanza. A su vez, en Literatura Tierra, Lacan desarrolla la cuestión de la escritura china. Mientras vuela sobre Siberia, es esa inconmensurable llanura blanca la que le remite a un trazo de tinta sobre una hoja en blanco. Y nos habla allí del vacío en tanto mediador. En este sentido, es que resonó en mí, leyendo la nota de la escritora rumana que le cité anteriormente, la cuestión del mapa. Y en ese gran planiferio que podría ser el lenguaje, pienso en lo que Lacan nos enseña en la página 131 del seminario 23, cuando dice que esa lengua está viva en la medida en que a cada instante se la crea. Cada uno, a cada instante, da un retoquecito a la lengua que habla. Ese retoquecito puede ser desde un lapsus hasta una creación artística. Me valdré aquí un recorte del libro llamado Lo que estábamos buscando, 33 fragmentos, del escritor italiano Alessandro Barico. Es un libro del año 2021 donde escribe una serie de interesantes definiciones sobre el mito en relación a la pandemia. Se trata de fragmentos, de pinceladas del pensamiento que son productos de un saber hacer con la escritura. Barico nos habla de las criaturas míticas. Las define como productos artificiales con los que los seres humanos se dicen a sí mismos algo urgente y vital. Son figuras en las que una comunidad de seres vivos organiza el material caótico de sus miedos, creencias, recuerdos o sueños. Estas criaturas habitan un espacio mental que llamamos mito. El hecho de haberlo concebido y cuidarlo a diario, como si fuese la propia morada, es uno de los principales gestos con los que los seres humanos se aseguran un destino, o lo reconocen. Otra cita. Nada más engañoso que usar la palabra mito como sinónimo de acontecimiento irreal, fantástico o legendario. El mito es aquello que dota de un perfil legible a un puñado de hechos. En cierto sentido, es lo que traduce aquello indiferenciado que es propio de lo que sucede a la forma completa que es propia de lo que es real. Es un fenómeno artificial, por supuesto, un producto del hombre, pero confundir lo artificial con lo irreal es una estupidez, dice. El mito es quizá la criatura más real que existe. Donde no hay creación mítica, los humanos se detienen, como paralizados por un hechizo. Bueno, hasta ahí el recorte de Barico. Dentro de una dimensión universal, pienso yo, que Barico considera la construcción del mito como algo fundamental para el armado del sujeto y la estructura.
Y en este sentido, esas criaturas míticas o productos artificiales me recordaron la cuestión del artificio cuando Lacan, en el Seminario 23, sitúa la relación entre Joyce, el padre, y su arte. En la página 23 dice: ¿de qué modo el artificio puede apuntar expresamente a lo que se presenta primero como síntoma? ¿Cómo el artesanado, puede desbaratar, si puede decirse así, lo que se impone el síntoma, a saber la verdad? A su vez, según la Real Academia Española, el artificio es algo que requiere elaboración sobre lo que es dado naturalmente. Supone ingenio y cautela, y a la vez es algo que permite disimular otra cosa. En un análisis, los artificios, por ejemplo las ficciones literarias, nos orientan e interesan por su valor de uso. Hallé a su vez, en el mismo seminario, en el Sintóm, la página 71, una frase que dice que en el análisis se trata de suturas y empalmes, y eso también me remitió a la figura del camino, de la ruta, del mapa, de esta posibilidad de trazar recorridos. Siguiente subtítulo: el mito individual. En el mito individual del neurótico, o Poesía y verdad en la neurosis, texto del 1952, Lacan nos dice que el desencadenamiento de la neurosis resulta de una conjunción entre la constelación familiar, las condiciones de la unión de la pareja conyugal, la prehistoria de las relaciones familiares del sujeto y lo fantasmático del sujeto. Y que es justamente aquello que se presenta como lo más contingente lo que hace a lo particular de un caso. Y denomina mito individual a ese pequeño guión y drama que arma el sujeto. Por otra parte, es la encarnación de una función simbólica por parte del padre lo que da cuenta de un recubrimiento absolutamente inaprensible entre lo simbólico y lo real. A su vez, no es solamente una relación estructural lo que diferencia al padre simbólico del padre imaginario, sino la contingencia que se juega de un modo particular en cada sujeto. En este sentido, si relaciona este texto con lo que propone Lacan en el Seminario 17, cuando habla de la verdad a medias, dicha a medias, me pregunto si la función paterna, cuando es del orden de un medio de decir no absoluto, da lugar a encuentros contingentes y abre la posibilidad de trazar en el mapa del lenguaje diferentes recorridos. Será por ello que en la página 138 dice que el padre es un amo castrado, quien, incluso para el niño, no sabe nada de la verdad. Bueno, otro subtítulo: del mito a la novela, entre el Kafka escribiente y el pilpulista, versiones singulares de un padre. Bueno, aquí tomo otra referencia literaria de la novela El hijo judío, del escritor Daniel Gebel. El protagonista de la novela es hijo de un padre comerciante abocado a su negocio familiar de electrodomésticos y a los ideales marxistas. Y, por otro lado, de una madre ama de casa y aficionada a la ikebana. El libro parte del relato en primera persona de una novela familiar marcada por el maltrato paterno, propiciado en gran parte por la demanda feroz de la madre, y por la imposibilidad del sujeto por hacerse lugar en el amor de los padres. Una primera red de salvación ante un síntoma de anorexia que surge en el niño, en Daniel Niño, es tendida por su abuela paterna cuando juega con la expectativa de que si termina su sopa podrá haber una sorpresa, que resulta ser un dibujo chino pintado en el fondo del plato de cerámica. Ese acto de vaciar el plato queda como una apropiación del trazo de ese caballero chino y como marca que abre tanto el apetito por la comida como por el exotismo, lo literario y lo oriental. La novela se desliza desde una macabra descripción de infinidad de escenas donde muestra la tristeza, sus decepciones, las frustraciones, desencantos, irritaciones, fantasías y estragos. Y luego se va a ir acotando, por producto de la misma escritura,
del efecto del proceso de la escritura, hacia una escritura más en trozos, podríamos decir, escenas sueltas, fragmentos plagados de olvidos, exageraciones, hipérboles y reconstrucciones. Esto es propio también del armado de la novela familiar en un análisis, ¿no? a la cual siempre le falta una pieza. Es un rompecabezas incompleto que da cuenta de cierta transformación de lo siniestro de lo familiar en una versión que muestra la estructura significante de los mojones, marcas y sellos relacionados con la incidencia del padre en el sentido de una transmisión vivificante. El ahogo inicial da cada vez más espacio al enigma y a la conjetura. En este sentido, despliega también para mí algo muy interesante y novedoso, cuando dice que en algún momento de la milenaria diáspora judía surgió un método para interpretar los preceptos del Talmud. Ese método se llamó pilpul. En hebreo significa picante, pensamiento picante, donde frente a lo huidizo de la presencia de Dios, lo contradictorio de su accionar, se trataba de tramar un pensamiento para atrapar algo en las redes infinitas de las palabras. Era como un método donde se trataba de buscar las contradicciones y se ponía en juego como un intercambio entre los que leían el Talmud para ver si llegaban a alguna conclusión entre esas aparentes contradicciones. Según Goebel, Kafka toma la fuente de su escritura de este movimiento y es el último exponente, según él, del pilpul, hasta el punto de convertirse en hereje de la tradición que toma y reescribe. Cabe aclarar que Goebel es fanático de Kafka y toma en uno de sus capítulos la carta al padre, ¿no? de Kafka, y arma como su propia versión también. Bueno, según el autor, de este modo, a partir de Kafka ya no se trata de entender al padre, sino de enfrentarlo para sobrevivir. La metamorfosis de la voz del narrador reconstruye los cimientos de lo que fue para él la literatura como puente de salvación. Desentierra los materiales sepultados y provistos por el padre mismo. En un capítulo el padre le recuerda algo totalmente olvidado, o no sabemos si el padre lo inventa allí en ese momento. Y se trata del goce unido a la fascinación por el misterio que le generaba al protagonista no saber qué libro le leería el padre por las noches. Y en ese momento le vuelve a contar, ahora de adulto, un cuento que se llama El escribiente florentino. Es un cuento infantil, clásico italiano. En la emoción develada por las lágrimas, agradece allí al padre el estallido, como dice él, de la pasión literaria, y le da así un nuevo origen, una nueva marca de inauguración a ese espacio, como dice el escritor, que dentro del infierno no es infierno, de un territorio, dice él, en el cual nadie lo podía perseguir. Al modo de un análisis, la novela marca un camino que permite emerger la responsabilidad por el goce y pasar de la tragedia a la comedia. Hacia el final, 2 preguntas sin respuesta se recortan, orientan y desacralizan lo familiar, que podrían ser preguntas que también se recorten en un análisis, ¿no? Que dice, como decía Alejandra antes, esto de vaciar un poco la novela, cuando dice, ¿qué puede decirse de un padre? ¿Qué puede decirse de una madre? Dice el autor, escribir implicó entonces la decisión de cerrar el hiato, el modo de imponer un trazo, un recorrido, la trama del mantel de hule que lleva por firma el signo de una identidad que podría haber sido la de cualquier otro. Escribir aparece en su inextricable función de descubrir y velar. Se me ocurre también que para este hijo, este padre tuvo esa doble función de descubrir y velar. Como dice Eugenia Almeida, me había olvidado de leer un epígrafe de Eugenia Almeida, que decía, hay hogar en algunos lazos. Pero bueno, acá en su libro Inundación, que es maravilloso, Inundación, el lenguaje secreto del que estamos hechos, dice lo siguiente.
Todo aquello que en otro momento, en otro territorio hubiera buscado el camino para ser dicho, ahora se vuelve letra aquí, sobre el papel, signo, huella, dibujo. Aquí y ahora. Se puede hablar de la escritura, pero eso no es escribir. Escribir implica habitar intensamente el tiempo presente, poner el cuerpo en actitud de completa entrega, retirarse del mundo para crear otros, replegarse para multiplicar posibilidades, habitarse para descubrir el extrañamiento ante lo desnaturalizado. Por último, un último subtítulo que dice: ¿el mito del padre es un artificio? Podemos concluir que el psicoanálisis utiliza artificios conceptuales para tratar la familia, para abordar eso no dicho sobre el secreto del goce desde el cual se arma una familia. Las funciones materna y paterna ejercen una marca en el cuerpo en relación al goce. Hablar de la familia aún sigue siendo un mapa de entrada, tal vez un artificio adecuado para orientarnos sobre las modalidades de goce del sujeto y para ubicar allí los efectos de una transmisión. Algo se inscribe y podrá leerse en los síntomas del sujeto. Dice Eric Laurent, en La familia moderna: la familia no es digna y respetable, mientras tanto pueda ser un lugar donde cada uno pueda encontrar un espacio por lo que es de su particularidad restante. Bueno, hasta allí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Bueno, pasamos ahora, Fabián, al comentario tuyo. Sí, bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Realmente son dos trabajos que me parece nos permiten recorrer toda la enseñanza de Lacan, desde justamente las primeras referencias, es decir, los complejos familiares, ¿no? Esta referencia que hacía Alejandro en su trabajo a este texto, digamos, pasando por el mito individual del neurótico, como lo señalaba el otro trabajo, el trabajo de Cecilia, y luego llegando, digamos, hasta la construcción del Edipo, la formalización del Edipo freudiano por el nombre del padre, el deseo de la madre, y con una proyección, podríamos decir, hasta lo que es la última enseñanza de Lacan. Me autorizo un poco, me voy a autorizar un poco a hablar de la última enseñanza de Lacan, porque me di cuenta preparando esta noche que, como el año pasado, también me invitaron para hablar del principio, digamos, ¿no? De la enseñanza de Lacan. Es decir, el año pasado era el amor entre imaginario y lo simbólico, y me decía, bueno, qué casualidad, este año es del mito a la estructura, ¿no? Entonces, como que era un poco el principio de Lacan, ¿no? Es decir, el mito de la estructura es la primera enseñanza de Lacan. Y en realidad me di cuenta de eso después de haber escrito todo un trabajo, todo un comentario de los dos trabajos a partir de la última enseñanza de Lacan. Entonces me dije, no es eso lo que quieren es el primer Lacan. Entonces voy a tratar de leer un poco el primer Lacan a partir del último Lacan, ¿no? Es decir, no me voy a ceñir mucho, me parece, a lo que era, digamos, el pedido, ¿no? Bueno, además sabemos que eso, en fin, es Pierre Menard, ¿no? Autor del Quijote, en fin. El primer Lacan, desde el último Lacan, en fin, no podemos obviarlo, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de ser... voy a tratar de responder un poco a esta cuestión, digamos, que me parece efectivamente es muy importante, cómo Lacan articula las cuestiones desde el principio. Lo que me decía, lo quería decir rápidamente, a partir de esta cita con la que Cecilia terminaba su trabajo, la cita de Eric Laurent, que efectivamente, si la familia no es digna y respetable, mientras tanto pueda ser un lugar donde cada uno pueda encontrar un espacio por lo que es de su particularidad restante, esta cita de Eric Laurent, este espacio en cuestión que se trata de encontrar es efectivamente en la familia, me parece, el espacio del goce de cada uno. Es decir, que la familia a partir justamente de la relación de cada uno de los miembros de la familia con el goce. Lo que marca, me parece, una distancia entre lo que podríamos llamar, si están de acuerdo, lo propongo para que lo discutamos, la familia lacaniana de la familia freudiana. Allí donde la familia freudiana se presenta como una estructura que permite darle al sujeto justamente una estructura, una modalidad respecto del deseo,
El complejo de Edipo allí es central, y del complejo de Edipo, por supuesto, en su relación con el complejo de castración, el sujeto sale, digamos, como sujeto deseante. El abordaje de la familia por Lacan permite justamente organizar a cada uno de los miembros, los lugares que cada uno de los miembros toman, a partir de su relación con el goce. Entonces, el acento se desplaza, y me parece que ya el abordaje por Lacan, ciertamente por ya más bien el último Lacan, cambia el acento respecto de cómo se organiza, digamos, la estructura misma. Ahora bien, volvamos al principio. Entonces, es interesante la referencia que hacían a los complejos familiares, porque efectivamente se trata de los complejos familiares. Lacan, es interesante que Lacan comience, ¿no es cierto? Es un texto que, como saben, es un texto de antes del periodo psicoanalítico de Lacan, es un texto temprano, en 1936. Y Lacan es interesante, digo, para nuestro curso, que Lacan comience efectivamente con la familia. De hecho, durante mucho tiempo en Argentina, a mi recuerdo, el texto circuló traducido como la familia, ¿no? Lacan, el complejo, me parece, lo define como un antecedente, y es interesante leerlo así, por lo menos lo fue para mí, como justamente como un antecedente de la estructura. Es decir, cuando define en el punto 1 el complejo, factor concreto de la psicología familiar, cuando define el complejo, lo define, lo leo, ¿no? El complejo se define en su carácter esencial como condicionamiento por factores culturales, a los cuales justamente, de los cuales dependen los factores naturales. El complejo, en efecto, liga bajo una forma determinada, fija, un conjunto de reacciones que puede interesar todas las funciones orgánicas, desde la emoción hasta la conducta adaptada al objeto. Lo que define el complejo es que reproduce una cierta realidad del ambiente y su desdoblamiento. Su forma representa esta realidad en lo que tiene de objetivamente distinto a una etapa dada del desarrollo psíquico. Cada etapa especifica su génesis. Bueno, no voy a seguir leyendo, simplemente esta definición solo implica que el complejo está dominado por factores culturales. Y en realidad este periodo de Lacan me parece que es más culturalista. Cuando Lacan dice que el complejo está determinado y dominado por factores culturales, creo que se puede leer justamente esos factores culturales en términos de lenguaje, lo que será luego efectivamente la estructura del lenguaje. Cuando Lacan pasará entonces de aquí de 1936 a 1954 con el discurso de Roma a introducir justamente la determinación de la estructura del lenguaje y cómo esto determina a la palabra. Entonces, Fabián, ¿podés ir un poquito más lento? Sí, cómo no. Digo que el complejo, en los complejos familiares, me parece, puede ser leído como un antecedente de lo que será luego la estructura. Y que efectivamente, a nivel de la estructura, lo que Lacan, en un abordaje aún culturalista, determinado por la antropología de los años 30, determina, digamos, según él, estos factores culturales que determinan el complejo, esto puede ser traducido luego en el lugar que va a pasar a ocupar el lenguaje, en la estructura. Pero es interesante, me parece, que justamente el complejo aparezca ya como un antecedente de lo que va a ser el ordenamiento de la estructura. De hecho, lo que da como elementos, digamos, estructurales que permiten formar al complejo, se parece mucho también en los elementos que se van a repetir al interior de la estructura para poder avanzar una estructura, lo que Lévi-Strauss llama los mitemas, ¿no? Por ejemplo, la relación de conocimiento que implica el complejo a esta connaturalidad del organismo al medio ambiente, donde se encuentran suspendidas los enigmas del instinto. Segundo, la tipicidad general del complejo en relación con las leyes de un grupo social, a la tipicidad genérica del instinto en relación con la fijeza de la especie, y el proteísmo de las manifestaciones del complejo. Bueno, en fin, no voy a explicar todo esto porque no viene al tema. Simplemente quiero decir que ya Lacan tiene la idea que para poder avanzar un complejo tienen que haber elementos que se repitan y que permiten justamente estructurar el complejo. De una manera que anticipa, me parece a mí, lo que Lévi-Strauss en el famoso capítulo
12 de Antropología Estructural, creo que se acuerdan del capítulo cuando Lévi-Strauss propone cómo se estructura una estructura, tomando de manera, creo yo, muy provocadora, muy irónica, al complejo de Edipo, justamente va a señalar que el complejo de Edipo existe porque hay elementos que se repiten y que permiten despejar la estructura del Edipo. Por ejemplo, el hecho que un sujeto en distintas poblaciones del planeta tuvo dificultades en su nacimiento, que nació con una discapacidad física, que tuvo que resolver en algún momento un enigma o misterio, que tuvo que realizar un acto que tuvo efectos para él y para el lugar donde vivía. Y esta estructura, cada uno de estos elementos que llama mi tema, articulados, permiten a Lévi-Strauss despejar la estructura. Y esto efectivamente lo hace con el Edipo para mostrar que en realidad Freud, ¿cómo decir? No digo esto porque citaba Cecilia el capítulo sobre la eficacia simbólica, que efectivamente allí donde el psicoanálisis cree operar, introduciendo justamente un mito, construyendo el mito para permitirle a un sujeto resolver, digamos, el síntoma, el chamán lo que hace es simplemente describir las etapas por las que va pasando el bebé en un parto difícil para poder facilitar el parto. Entonces asimila el lugar del psicoanalista al lugar del chamán, pero esto lo hace contra el psicoanálisis, obviamente, Lévi-Strauss. Lo que quiero decir simplemente es cómo estructura Lévi-Strauss la estructura, y acá ya nos introducimos efectivamente en la cuestión de la estructura como la evocaba Alejandra. Ahora, antes de pasar a la estructura, tenemos el mito individual del neurótico que evocaba Cecilia Parrilli a su trabajo. Me parecía muy interesante justamente ver ahí la distancia que podemos introducir entre el mito y la estructura. Porque el mito, efectivamente, como lo citaba en su texto, Cecilia, este escenario fantasmático se presenta como un pequeño drama, una gesta, que es precisamente la manifestación de lo que llamo el mito individual del neurótico. Esto Lacan lo introduce luego de haber descrito cuál es el mito individual neurótico. Nos describe todos los enriedos que tiene el hombre de las ratas para justamente poder soldar la deuda paterna. Entonces, que tiene que devolverle la plata a un agente, el agente A, que luego no es el agente A, es el agente B, como recuerdan, y ni siquiera es ninguno de los dos, es la empleada de la agencia postal, del correo. Y en realidad todo este precipitamiento, digamos, de lo que se estructura para el hombre de las ratas, para poder justamente tener que pagar esa deuda, Lacan lo ubica del lado del mito, es decir, no del lado de la novela. Y me parece que esta tensión es interesante, porque efectivamente nos permite distinguir el mito de la novela. Quiero decir, la novela, y me parecía muy interesante esta cita que Alejandra traía, efectivamente, de Gerard, la novela es el mito más el sujeto, mientras que el mito es la novela menos el sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente el mito es lo que precede, podríamos decir, la venida al mundo del sujeto, el hombre de las ratas, y que en realidad hay un elemento sujeto que se agrega al mito que va a permitirle justamente articular, podríamos decir, lo que podríamos asimilar más del lado de la novela familiar. Pero Lacan le da al mito, y esto creo que es permanente, todo a lo largo de su enseñanza, el estatuto de lo que permite, digamos, articular algo del origen, de lo real del origen que efectivamente queda del lado de lo real, es decir, del lado de lo imposible. Entonces, efectivamente, donde el mito del individual, de este neurótico, que era el hombre de las ratas, era todo este antecedente familiar, lo que se agrega a ese mito es la dimensión sujeto, como lo decía Alejandra, que es efectivamente el hecho que, en fin, si no hace todo esto, una tortura terrible pasaría a uno de sus seres queridos. Es decir, lo que el elemento sujeto, digamos, el elemento neurótico propiamente dicho, va a agregarle a este mito inaugural de la neurosis de nuestro hombre de las ratas. Y Lacan es a partir de esto entonces que introduce justamente la dimensión del mito como dando, digamos, cuerpo a la pequeña escena o la pequeña construcción fantasmática del hombre de las ratas. Nos dice algo muy interesante también en esta conferencia. Justamente es una conferencia que
busca responder, nos dice Jacques Alain Miller en la nota bibliográfica al final de la misma, que es una referencia, digamos, al artículo de la eficacia simbólica de Lévi-Strauss, este capítulo 11 de la antropología estructural, donde justamente, decía Lévi-Strauss, en la cura analítica, es un mito individual que el enfermo construye a la ayuda de elementos de su pasado, mientras que en la cura xamanística recibe un mito social. Es decir, que este mito individual que el enfermo construye, que el paciente construye a la ayuda de elementos de su pasado, Lacan va a retomar justamente esta dimensión de mito individual para, digamos, articular de una manera, me parece, distinta a la novela familiar de Freud, la relación justamente de lo que, de alguna manera, hace origen, podríamos decir, o tiene estatuto de real para el sujeto, y que el sujeto busca completar efectivamente con su novela y con su fantasma, por supuesto, ¿no es cierto? Les leo un pasaje nada más que me pareció muy interesante del mito individual neurótico, lo voy a traducir al mismo tiempo, o sea que discúlpenme si no, la traducción no es exacta. Planteamos que la situación la más normativizante de la vivencia original del sujeto moderno, bajo la forma reducida que es la familia conyugal, por eso me pareció interesante el pasaje porque habla de la familia, está ligada al hecho que el padre se encuentra siendo representante, la encarnación de una función simbólica que concentra en ella misma todo lo que hay de más esencial en otras estructuras culturales, a saber, los goces placenteros, o más bien simbólicos, culturalmente determinados y fundados, del amor de la madre, es decir, del polo al cual el sujeto se encuentra ligado por un lazo incontestablemente natural. La asunción de la función del padre supone una relación simbólica simple, donde lo simbólico recubriría plenamente lo real. Escuchen esto, me parece interesante. Tendría que el padre no ser solamente el nombre del padre, sino que represente en toda su plenitud el valor simbólico cristalizado en su función. Pero es claro que este recubrimiento de lo simbólico y de lo real es absolutamente incernible. En el punto en que en una estructura social tal que la nuestra, el padre es siempre, por cualquier lado que se lo aborde, un padre discordante respecto a su función. Un padre carente, un padre humillado, como diría Paul Claudel, y hay siempre una discordancia extremadamente neta entre lo que está percibido por el sujeto sobre el plano de lo real y la función simbólica. Es en esta distancia que yace lo que se encuentra, lo que hace que el complejo de Edipo tenga su valor en absoluto normativizante, sino lo más a menudo patológico, o patógeno más bien, patógeno. Es decir que, fíjense cómo introduce el complejo de Edipo como una imposibilidad que el padre esté a la altura de su función, digamos, ¿no? Y que lo simbólico cubra a lo real. Es decir que me parece muy interesante cómo justamente acá Lacan introduce el mito como, digamos, ubicándose en una relación de real a lo que será el sujeto como un efecto de este real en su neurosis y la construcción, digamos, fantasmática que haga a nivel de la novela familiar. Ahora, permítame aquí, antes de seguir, hacer un salto a algo a lo que me llevó algo que decía Cecilia en su trabajo, cuando decía que las sucesivas elaboraciones de Lacan sobre el padre indican un camino que va de la biografía a la estructura, sin importar quién encarne esta función, ¿no? Bueno, ahora lo que es interesante aquí es ver que Lacan, luego de haber introducido justamente el mito individual del neurótico, luego de introducir la estructura en términos de nombre del padre, deseo de la madre, significación del falo, ¿no? Eso lo conocemos, digamos. Efectivamente, luego en el seminario 17, como lo evocaba de manera muy detenida y muy interesante Alejandra, haciendo justamente del padre un equivalente del goce, nos decías, Alejandra, respecto del significante amo, en el lugar de la gente, en el discurso del amo, el que produce la castración, quedando por lo tanto homologado al padre,
los mitos freudianos sobre el padre que presentan como central la relación entre el padre y el goce. Y efectivamente, en el seminario 17, en el capítulo del mito de la estructura, Lacan nos dice que el padre es un operador estructural porque justamente el padre coincide con el goce. Es decir, el padre es aquel que viene en el lugar, digamos, a dar cuenta justamente del goce perdido en el lenguaje, digamos, y cómo justamente la crítica al padre edípico, es decir, al padre de la estructura que él mismo introduce, tiene que ver con una, digamos, una construcción que vela, digamos, que cubre justamente el goce que se pierde en el lenguaje. Esto creo que lo evocaba muy claramente. Ahora, lo que quería simplemente decir es que unos años más tarde, cuando habla en Estados Unidos, en Columbia, en la conferencia del 1 de diciembre del 75, Lacan vuelve a la particularidad de los lugares del Edipo, de manera sorprendente. Nos dice, el analista no interviene más que por una verdad particular, porque un niño no es un niño abstracto. Hubo una historia, y una historia que se especifica por esta particularidad. No es lo mismo haber tenido a su mamá y no a la mamá del vecino, igualmente para el papá. No es de ningún modo lo que se cree un papá, no es de ningún modo forzosamente aquel que a una mujer le hizo este niño. En muchos casos no hay ninguna garantía, dado que a la mujer, después de todo, pueden haberle ocurrido muchas cosas, sobre todo si ella vagabundea un poco. Es por eso que papá no es de ningún modo forzosamente aquel que es el caso de decirlo, el padre en el sentido real. El padre, esto es lo que me parece interesante, el padre es una función que se refiere a lo real, y esto no es forzosamente lo verdadero de lo real. Esto no impide que lo real del padre es absolutamente fundamental en el análisis. El modo de existencia del padre se sostiene en lo real. Es el único caso en que lo real es más fuerte que lo verdadero. Digamos que lo real también puede ser mítico. No impide que para la estructura es tan importante como todo decir verdadero. Entonces, fíjense, el padre es una función que se refiere a lo real y esto no es forzosamente lo verdadero de lo real. Es decir, que acá vuelve a ubicar al padre del lado del mito y no del lado de lo verdadero, separando entonces al mito del lado de lo real, digamos, que el padre viene a cubrir, y lo verdadero del lado de la novela, podríamos decir, en su estructura de ficción. Esto no impide que lo real del padre es absolutamente fundamental en el análisis, pero este real del padre, del que habla aquí, en el 75, no es el mismo real que el plus de gozar del padre, me parece, cuando dice que un padre no tiene derecho al respeto y al amor si no se encuentra perversamente orientado. Alejandra evocaba esta cita, sino que no se trata del plus de gozar del padre, sino más bien de cómo justamente el padre viene a articular un lugar respecto del mito de justamente esta pérdida del goce en el lenguaje que determina al sujeto. Entonces, me parece que, fíjense, en el 75, vuelve a decir de alguna manera, de otra manera, lo que ya decía en el mito individual neurótico, cuando ubicaba justamente al mito del lado de lo real que precede, digamos, que antecede a la venida al mundo del sujeto, digamos, del lado del otro, ¿no? Además, creo que Alejandra, vos situaba justamente el mito del lado del otro, me parecía muy interesante también eso, ¿no? Como es algo que se articula en tanto velo de lo real del lado del otro, mientras que la novela se encuentra del lado del sujeto. Entonces, el modo de existencia del padre se sostiene en lo real. Es el único caso en que lo real es más fuerte que lo verdadero. O sea, fíjense qué fuerza, ¿no? Lo que dice Lacan. La pregunta es por qué dice esto en Estados Unidos. En fin, era una pregunta que me venía, pero bueno, esa es otra cuestión. Pero bueno, lo real es más fuerte que lo verdadero, porque justamente tiene que ver con lo real mítico, tiene que ver con lo real en tanto justamente goce perdido en la venida al mundo del sujeto, y no con la construcción, digamos, verdadera, ficcional, que el sujeto puede hacer respecto de real. Lo real también puede ser mítico, no impide que para la estructura es tan importante como todo decir verdadero. Quizás esto me parece, este decir verdadero que queda del lado del sujeto, viene a declinar de alguna manera justamente este real como mítico, lo que decía Barrico, esto que citaba Cecilia en su exposición, que justamente el mito es la criatura más real que existe, ¿no? Fíjense que Lacan a su manera me parece que recrea este mismo dicho de Barrico. Pero efectivamente lo trae de una manera
que articula de alguna manera el mito, lo verdadero, ¿no? Y la estructura, porque dice al final, no impide que para la estructura es tan importante como todo decir verdadero. Es decir, que lo real pueda ser mítico, cuenta tanto para la estructura como el hecho que efectivamente todo decir es verdadero, porque todo decir se inscribe en una estructura de ficción, digamos. Bueno. Entonces, para terminar, porque bueno, tengo muchas cosas, pero no quiero tomar todo el tiempo, me parecía interesante ver cómo justamente podríamos decir que a partir de aquí, armando la estructura, además Lacan dice en el seminario 17 que él nunca habló del complejo de Edipo, lo dice de manera así tajante, nunca hablé del complejo de Edipo, solo hablé del nombre del padre. Alejandra creo que citaba eso en su trabajo. Sí. Entonces, él construye el nombre del padre para luego efectivamente agregar a ese padre la dimensión de goce. Y me parece que podríamos decir, no encontré un término mejor para decir esto, que de alguna manera el padre, a partir justamente de este seminario, a partir de la perspectiva que abre el seminario 17, y a partir de todo lo que se va a inscribir como el padre ubicándose en el lugar del goce, el padre ya no prohíbe el goce. El padre que no tiene más derecho, no tiene respeto, no tiene derecho a respeto y al amor, sino está perversamente orientado. El padre ya no se ubica del lado de la prohibición, como en el complejo de Edipo, y aquí tenemos también una diferencia entre la familia lacaniana y la familia freudiana, sino que justamente accediendo al goce, reenvía, y ubicando a la madre, a la mujer, digamos, como objeto de su goce, reenvía a cada uno a la posibilidad de su goce. Es decir, un goce acotado que tiene que ver con que él mismo introduce, digamos, en la estructura edípica su objeto pequeño a, es decir, hacer de su mujer un objeto pequeño a y dejar que la mujer se ocupe, como Lacan dice, ella de sus objetos pequeños. Entonces, no se me ocurría mejor forma de decir esto, que de alguna manera cada personaje, podríamos decir, de esta familia lacaniana, se ubica haciendo borde con el goce, es decir, como si encontrara la estructura de la letra, como si la familia se asimilara un poco a lo que Lacan llama, y creo que la referencia al littérateur que hacía Cecilia autoriza eso, haciendo borde con el goce. Cada personaje se inscribe haciendo borde con el goce, y esto permite darle una estructura, digamos, a la familia, como efectivamente una forma de la letra, donde cada uno de los personajes opera desde este lugar de la letra, digamos, ciertamente como personajes, pero siempre con, digamos, con una relación de borde, de litoral, justamente con un goce, digamos, acotado. Y cuando no es eso, digamos, es un padre entonces favorizador del goce, y la vía se abre a que cada uno encuentre su solución. Acá cito a Mónica Torres con el título de su libro, digamos, justamente que cada uno dentro de la familia encuentre su lugar, como decía Eric Lorán, o su solución respecto al goce, en una perspectiva que ya es positiva, digamos, y no negativa, o introduciendo un negativo, privadora del goce, como era efectivamente la vía freudiana, podríamos decir. Obviamente, esto también introduce una perspectiva que, digamos que al inaugurar o en introducir, podríamos decir, el plus de gozar en la familia, puede girar muy fácilmente a lo que es un tema en la literatura desde hace varias décadas, que es la cuestión del incesto, es decir, la de los padres tóxicos, padres y madres tóxicas, digamos, ¿no? Me acuerdo en un artículo que había propuesto para Enlaces, pero al principio, cuando todavía estudiábamos cuando se llamaba Los semblantes del matrimonio, había un periodista que decía que justamente en un momento en que se puede, digamos, cuando digamos, el matrimonio ya no está regido por las leyes históricas del intercambio de patrimonio, como era, digamos, el registro, digamos, histórico desde hace mucho tiempo, en Occidente por lo menos, y donde se podía elegir libremente a su partener a partir del siglo XIX, este cambio histórico lo que produce justamente es un cierto apagamiento del goce, y que hacía falta quizás para volver a introducir un efecto, digamos, de más de gozar o de más deseo en el seno de justamente de parejas y de familias que se crean por una libre elección, es la perspectiva del incesto. Por eso este periodista explicaba que a partir de digamos, de un cierto momento en la literatura, por ejemplo, el tema del incesto aparece justamente, ¿cómo decir?, con más fuerza, digamos, ¿no? Obviamente el incesto, tenemos Edipo, digamos, ¿no? En la antigüedad, tenemos Rosmerholm, pensaba yo, en Ibsen, por ejemplo, este ejemplo que toma Freud, pero es cierto que hay algo en la literatura, digamos, más actual, que
que, más actual desde hace 50 o 60 años, que, digamos, justamente introduce la perspectiva del incesto como un goce permitido, digamos, dentro de la familia. Y la cuestión efectivamente es dónde se ubica el cursor para limitar eso, ¿no? Pienso en Mi madre de Bataille, pienso en Lust, de Elfriede Jelinek, pienso en Buenos días tristeza, por ejemplo, de François Sagan, justamente donde Kojev ironizaba con el padre con la bata, ¿no? Y con Hemingway con la barba, digamos, como los últimos, gritos del hombre que ya no existe, que ya no es viril, y Miller comentaba esto, Buenos días, sabiduría. Es decir, hay una dimensión, podríamos decir, del goce que hace irrupción dentro de la familia, donde se trata justamente de poder regular ese plus de gozar, digamos, que aparece como al horizonte, ¿no? Obviamente, el límite está dado por, no es lo mismo el plus de gozar, ¿no? Que el padre haga de su mujer un objeto plus de gozar y que ella haga de su hijo un objeto plus de gozar, que esto deslice al goce. Quiero decir, la diferencia me parece está marcada entre el plus de gozar y el goce. De la misma manera, y con esto termino, Lacan indica en el seminario 6, hacia el final, que justamente en el deseo y su interpretación, que las mujeres no son perversas, que no hay perversión justamente en las mujeres porque ellas satisfacen su perversión, pueden satisfacer su perversión en el objeto, justamente, ¿no? en la maternidad. Entonces, hay algo ahí que justamente ya Lacan en ese seminario 6 evoca la posibilidad que este hijo, digamos, síntoma o el hijo falo, bascule del lado de objeto de goce, digamos, de la madre, como lo va a desarrollar unos años más tarde en la nota sobre el niño. En fin, son algunas cuestiones. Bueno, después, sí, me parecía muy interesante la referencia a Kafka que hacía Cecilia. Me preguntaba efectivamente si la carta al padre de Kafka no era un pilpul, porque efectivamente se puede ver como un razonamiento, digamos, como la de los talmudistas, donde efectivamente se trata de llegar a un punto casi absurdo, digamos, aunque está dirigida, porque digamos, la diferencia es que en el pilpul hay un razonamiento, digamos, que a veces se hace en un diálogo, pero a veces también se puede hacer solo, por ejemplo, mientras que en el caso de Kafka efectivamente se dirige al otro. Bueno, me evocaba un chiste judío, pero no se los voy a contar, se los cuento después, si hay tiempo, que me parece que es de un pilpul maravilloso y que tiene que ver con la familia, por eso me venía la asociación. Y me gustaba mucho esta cita, con esto termino, de... Contá el chiste, ¿cómo no vas a contar el chiste? Bueno, cuento el chiste rápido entonces, que es un pilpul. Pero déjame pedirle a mí que lo cuente. Pasa esto hasta que el colmo de los colmos. Perdón, De Alejandro. ninguna manera. Que tiene la estructura El pueblo te pide que cuentes el chiste. No cuento, van a ver con la cuestión de la familia, porque justamente es un hombre que sube, y tiene la estructura del pilpul. Es un hombre que sube un tren, que es freudiana la escena, y se sienta en un compartimiento y al lado hay un joven. Y el joven le pide la hora. Por ahí lo conocen el chiste. Y el tipo, el hombre le dice, no le voy a. Porque si le doy la hora nos vamos a poner a hablar. Si nos ponemos a hablar, usted me va a caer simpático. Es un hombre guapo, qué sé yo, me va a caer simpático y lo voy a invitar a mi casa. Si lo invito a mi casa, va a conocer a mis hijas. Si conoce a mis hijas, seguramente alguna de mis hijas se va a enamorar de usted. Si se enamora de usted, seguramente se va a querer casar con usted. ¿A usted le parece que yo aceptaría como yerno a alguien que no tiene reloj? Esto es un razonamiento que hace este señor, un diálogo con este muchacho. O sea que tiene esta idea, digamos, del pilpul. Lo que en Kafka es interesante, me parece, es que de alguna manera, y porque la carta no se la mandó nunca al padre, ¿no? Entonces es efectivamente una suerte de carta dirigida al otro, pero prevenida, se queda delante, digamos, de la ley, como el cuento de Kafka, digamos, ¿no? Es decir, no agujerea al otro, justamente como marcándole todo lo que, digamos, le señala, digamos, al padre en esa carta, ¿no? Y me gustaba mucho la referencia, con esto me detengo, en la trama del mantel de hule que señala Daniel Goebel, ¿no? Es decir, dice el autor, escribir implicó entonces la decisión de cerrar el hiato, el modo de imponer un trazo, un recorrido, la trama del mantel de hule que lleva por firma el signo de una identidad que podría haber sido la de cualquier otro.
me decía que cada uno tiene siempre en el recuerdo una trama del mantel de hule, justamente, que determinaba el recuerdo de lo que cada uno tiene para escribir efectivamente en un análisis, donde efectivamente, como lo decía Cecilia, ¿qué puede decirse de un padre? Puede decirse de una madre, citando a Daniel Goebel, efectivamente es lo que un análisis permite. Bueno, muchas gracias, Fabián. Ahora vamos a abrir, no sé si a contar chistes o algunos comentarios y preguntas. Podíamos ir por las dos variantes, pero bueno, a conversar un poco sobre el tema, sobre estos comentarios tan interesantes que traía Fabián. Yo digo, no es ningún comentario. Quería subrayar algo que al volver a leerlo ahora me pareció precioso, de la cita que trae Cecilia al principio, ¿no? Y que por ahí es como lo que justifica, o lo que explica que estemos siempre hablando de esto, ¿no? Tiene que haber un mapa, solíamos decir de niños cuando nos topábamos con algo incomprensible. Estamos convencidos que cualquier carta, cualquier galimatías o adversidad se develaría sin duda si teníamos el mapa adecuado, ¿no? Me parece que uno podría pensar todo el recorrido que tomábamos en los trabajos, que tomaba Fabián en el comentario de distintos momentos de la enseñanza y todo, digo, y el mapa sigue sin aparecer, ¿no? Digo, seguiremos, pero me parecía preciosa la cita esta, ¿no? Tiene que haber un mapa. Mónica, ¿querías? Sí, esperé un ratito a ver si alguien más quería hablar. Uy, se me fue la imagen. ¿Ustedes me ven? Sí. Yo Sí, ustedes sí. no los veo. Ahí volví. Ahí va. Bueno, bueno, se dijeron, yo creo que si bien la intención, como dijo Fabián, era un poco seguir, ¿no?, un orden de los distintos momentos en la enseñanza de Lacan, de hecho, en los 3 trabajos se recorre toda la enseñanza de Lacan, en mi opinión. Porque ya, por ejemplo, una pregunta que yo haría, ¿es Lacan estructuralista? Esa es una pregunta que podemos contestar más o menos, ¿no? Porque es un estructuralismo raro el de Lacan, ¿no? En un sentido, es muy estructuralista, puesto que se, digamos, inventa su cuestión en el entrecruzamiento entre Lévi-Strauss y Jacobson. En otro sentido, no es nada estructuralista, o es, bueno, primero yo diría es excesivamente estructuralista, porque agrega al sujeto a la estructura, cosa que no había hecho nadie antes. El sujeto no formaba parte de la estructura, ni en Lévi-Strauss, ni en Jacobson. Y por otro lado, no es estructuralista en absoluto, porque la estructura cierra, y la enseñanza de Lacan nunca cerró. Siempre se mantuvo abierta hasta el final. Con lo cual, en realidad, no se puede hablar de estructuralismo realmente, ¿no? Aunque uno puede corresponderlo a una época, por ejemplo, en fin, pero ya encontramos, como bien señalaron de diferente manera los 3, ya encontramos, por ejemplo, en un texto tan primario como los complejos familiares o como el mito individual del neurótico. A mí personalmente me gusta mucho el mito individual del neurótico, y me parece que es difícil, y eso me ayudó Fabián con esta referencia a la conferencia del 75, es difícil para mí situarlo como anterior a la novela. Quizás esa es una lectura posible del mito a cierta altura de la enseñanza. Pero después es como si el mito tuviera más real que la novela, que es un poco lo que traía Fabián. Eso se ve, yo suelo tomar como los primeros textos para hablar de la histeria
la intervención sobre la transferencia, que es más o menos de la misma época, y para hablar de la obsesión, el mito individual del neurótico, porque es un texto sobre la obsesión. No solo el hombre de las ratas, sino que hay una cosa muy interesante sobre Goethe y el fenómeno del doble, ¿no? Es decir, cómo se las arregló Goethe para que la maldición que su amada había echado sobre la primera que lo vuelva a besar, caiga sobre el doble y no sobre él, ¿no? Y todo el papelón que hizo disfrazándose de pobre por una de sus novias, tratando de que la maldición cayera sobre el doble y no sobre él, con lo cual perdió a la amada de alguna manera. Entonces me parece que hay un punto de real ahí, que vos lo aclaraste mucho, Fabián, pero que ya estaba un poco en cada uno de los otros dos trabajos. Igual sigue siendo una pregunta esta, de si Lacan les parece estructuralista o no, a los tres. Y por ejemplo, el concepto de artificio, ¿no?, que traía Cecilia, es un concepto del ultimísimo Lacan. Yo no creo que se pueda superponer el artificio a la estructura, que parecen dos cosas distintas. Pero a la vez veo el esfuerzo de cómo ustedes van desde el primer Lacan, pasando por el Lacan, podríamos decir, del medio, que sería el de los discursos, el del objeto A, el de la invención del objeto A, el de la pluralización de los nombres del padre, hasta el último, ¿no?, llegando a Literateur, y a esa preciosa novela de Daniel Goebel, que resulta bastante evidente, por lo menos para mí, no sé si será cierto o no, que tiene que haberse analizado Daniel Goebel, porque es muy difícil escribir eso sin haberse analizado, ¿no? Parece algo vinculado al final de análisis, ¿no? Bien, entonces, para simplificar la pregunta, una sería esta de la diferencia, si ustedes piensan que Lacan es estructuralista o no, o si lo es en una parte de su enseñanza, es a los 13. Y la otra sería sobre ese punto de real que hay en el mito, aunque un poco Fabián la contestó, ¿no? Bueno, eso por ahora. No sé, tomamos la intervención de Pablo y después lo conversamos, ¿te parece? Pablo. Sí, no sé si ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Porque dice que mi señal no es buena. Bueno, cualquier cosa. Bueno, creo que el comentario o la pregunta comentada que tengo va en la misma línea de lo que traía Mónica y es a los tres, o en todo caso a los trabajos desde la lectura que hizo Fabián. Del mito a la estructura, que es el título de esta clase. Es el título del capítulo de Lacan del seminario 17, podríamos situarlo allí. Uno, bueno, lo primero que entiende es que deja el mito edípico y pasa a la estructura en ese momento del discurso. ¿Se escucha? Sí, sí. Así como también, y ustedes lo hicieron muy bien, para trabajar aún la familia, sería un vector, una orientación para pensar de otra manera y de nuevas maneras en la enseñanza de Lacan al padre. Pero me parece varias cosas que estaban un poco en el comentario de Fabián. Por un lado, Lacan es un estructuralista a su modo, digamos, como decía Mónica, porque no deja de hablar de la estructura, el ultimísimo Lacan. Sigue hablando de la estructura. Pero no es una estructura muy particular, agujereada, en fin, topológica. Pero bueno, pero él sigue. Y es verdad que el mito se acerca un poco a la estructura en el último Lacan. Me parece que, curiosamente, si esperábamos ya no encontrar algo de eso, hay una revalorización del mito en el último Lacan. Entonces, volví a pensar el título, del mito a la estructura es más bien, porque ahí quedaría la novela del lado del mito, y como Lacan, como habían ubicado muy bien ya en el texto del mito individual,
hay una separación entre la novela y el mito, y que ustedes trabajaron también en los trabajos, ¿no? Es decir, el mito anticipa que va al lugar del agujero, del misterio, ¿no? que viene a dar una cierta forma a lo que opera de la estructura, que es la frase de televisión. Entonces, me parece interesante cómo podíamos declinar estas cuestiones. Luego de eso, en todo caso lo retomo después, porque me parece que Lacan mismo discute este título, ¿no? Del mito de la estructura. Blanca. Bueno, espérate que me bajo la manito. Ahí está. No, quisiera volver sobre esta cuestión del mito a la estructura, porque como subrayaba Mónica, hicieron un recorrido del primer Lacan, de los complejos familiares, del mito individual, al 70 y pico. Y es verdad que en el medio, además de este capítulo del mito a la estructura que uno encuentra en el 17, vos tenés en el 19 del mito a la lógica. ¿no? No me acuerdo exactamente el título literal, pero el movimiento que me parece que indica allí es ir del mito a la lógica, es decir, que lo que hay en el medio de todo ese recorrido es también un cambio digamos, en cómo se piensa el goce. Me parece que ahí es, se los estoy comentando un poco a medida que lo voy pensando, me parece que pasar del mito a la lógica es más bien en ese camino de las fórmulas de las sexuaciones, donde son las fórmulas, a mí me gusta incluso ahora pensarlas como fórmulas de goce. Entonces, creo que en este pantallazo que ustedes hicieron, quizás en el medio estaba este escalón de la lógica, que me parece que quizás es un poco también la que trataba de entrar Fabián. A mí me gustaría, Fabián, preguntarte algo sobre lo real del padre, que viene en esta línea del goce. Porque me pareció entender que vos decías que lo real del padre no es su plus de gozar, sino es su real mítico, ¿no? Y esto aparecía, a ver si yo pude seguirte bien, en esta conferencia en Estados Unidos en el 74, donde él dice no es lo mismo una mamá que otra o un papá que otro. Entonces yo me preguntaba si no sea el mismo, lo que no lo hace ser el mismo, es justamente su singular modo de gozar. Ahí es donde empiezo, se me arma la duda, ¿no? De cómo pensar ese real del padre si no es su plus de gozar. Vos lo ubicabas por el lado de lo mítico, pero bueno, nada, ver si me puedo desempantanar un poco de ese punto, que bueno, es un punto que creo, estoy teniendo una sensación de ya raconté, como si en algún momento ya discutimos esto, ¿no? Y algo me parece que me vuelve, se ve que me cuesta entenderlo, bueno, me gustaría ver si vos podías decir algo sobre eso. Para empezar a responder a la pregunta, quisiera darle la pregunta a Alejandra, porque Alejandra contesta, me parece, en parte la pregunta de Mónica, si qué estructuralista es Lacan, cuando dice el objeto pequeño a no forma parte de la estructura del lenguaje, sino de aquella que Lacan llama el discurso. No sé, Alejandra, si dándote pie, digamos, lo que vos lo ubicás. Quizás podríamos buscar un antecedente al objeto pequeño a, que es el otro tachado también. Es decir, un momento antes de introducir el objeto pequeño a la estructura en Lacan, digamos, como el otro está barrado, no es una estructura completa, es una estructura, digamos, que falla, o sea, lo simbólico falla, digamos, a dar cuenta justamente de lo real, como en Lévi-Strauss, porque Lévi-Strauss efectivamente es lo que pasa, por ejemplo. Entonces ya tenemos una estructura, digamos, en falla, porque el otro no existe, digamos, el gran otro o está barrado, para ser más precisos. Entonces falta para decir qué es el otro, o no hay otro del otro, como dice Lacan. Entonces, a partir de ahí, la estructura me parece que está fallada ella misma también. Pero bueno, te doy la palabra, simplemente, Alejandra. No, a mí me lo parece dice ya, una cosita, digo, y lo dice ya en el grafo del deseo. Exactamente. Ya aparece el S atachado en la cuestión de... A mí me parece que como tantas cosas, o casi todas en Lacan, se sirve de ciertas cosas, pero siempre tiene una lectura muy particular. En lo que me parece, bueno, que es la EPO, el estructuralismo, la combinatoria y demás, pero es la cuestión de
lugares, a mí me había resultado por eso interesante esto de no hay sustancia excepto el valor que está dado por las relaciones. Me parece que tal vez el acento está puesto, o lo que permite es eso, y sí, no, digamos, en ese sentido hay algo de estructura y de algo que sostiene y que lo va a mantener, bueno, como recién lo traía Blanca durante gran parte de su enseñanza, pero de un modo particular, no es la estructura del estructuralismo, pero se sirve de algo de eso, parece que permite, ¿no? Algo de eso. Después, sobre esto del mito a lo largo de la enseñanza, me parece que yo también fui encontrando cosas distintas, bueno, como todos los que hemos leído sobre el tema. Me parece que en muchas ocasiones lo toma en el sentido de una ficción, aunque no exactamente no como la novela, pero está tomado, por lo menos en la lectura que yo hago, no siempre hay una precisión de la que nosotros tratamos ahora de establecer y que me parece que es muy útil. Y que tal vez al plantear del mito a la novela hay algo de eso, del mito a la estructura, perdón. Creo que hay un punto de real en tanto cubre algo de lo real. No digo, ¿hay algo de real o es no sé, se me ocurre pensar como la relación del fantasma y el ese de atachados, si uno pensaría. Hay algo que, bueno, más allá de eso, la verdad es el último cuentito. Yo pensaba para hacérmelo, para que me resultó muy interesante, por eso esto que trabaja Bachman en este artículo, ¿no? Cuando alguien cuenta, bueno, mis abuelos vinieron de Europa en la guerra porque los perseguían, los estaban por matar y se fueron a vivir a una provincia, y ahí nació mi mamá y resulta que vino mi papá y qué sé yo, mito, pienso yo. Después, ¿cómo se engancha Goebbels que tomaba la sopa para la letra china? Ahí ya hay algo donde se enganchó en parte de eso que era un mito como ajeno a la propia trama. En ese sentido a mí me parecía como, hay algo que explicaría que es lejano, ¿no? Y que de algún modo es el origen incierto, ¿no? Me parece, el agujero, qué sé yo, no sé, muchas veces, supongamos que el señor del tren del cuento que traía Fabián finalmente va a la casa y se casa con la hija. Eso, el mito diría que se encontraron en un tren con el suegro y qué sé yo. Le pidió la hora. ¿Y qué le pasa qué le pasa a uno? Pues digo, porque ahí me parece que está la versión, que es lo que cuenta, digo, el plato con la letra china, ¿no? Digo, ¿de qué manera eso es subjetivado, ¿no? Y armado toda una cosa que me parece que por eso en el análisis permite las reconfiguraciones que puede tener en la retroacción, ¿no? Porque decir, bueno, no era así, era asá, no era una letra china, qué sé yo. Me parece que eso admite como la resignificación y por otro lado no la búsqueda de la verdad verdadera, ¿no? Me parece Sí, las vueltas dichas, Le Tour-dit, en cada vuelta exactamente. Otra versión. Exactamente. Hasta que un momento no basta de versiones. Tal cual. Sí, para ir en tu sentido. Claro. No, que ahí en el mito individual, cuando trabaja lo del hombre de las ratas, dice que hay una analogía entre el modo en que el hombre de las ratas arma a su pareja, siguiendo la estructura del... Pero a mí lo que más interesante me pareció es que ahí ya da lugar a la contingencia.
a esto que decía Mónica, de que ya deja algo abierto, como que no se puede explicar del todo esa analogía, ¿no? Él hace todo que es muy difícil de transmitir, hace como una analogía entre, no sé, de A y B, y no sé qué, que es muy difícil era muy difícil de trasladar al trabajo, pero hay un punto que no se puede explicar, ¿no? Que después se arma solo y ahí está la contingencia y me parece interesante eso, que ya en esos años hablaba de algo que no se podía explicar por la estructura o por la repetición de la historia. ¿No? Eso. Claro, claro. Fabián, vos ibas a... Era para ir un poco en el sentido... Era para ir en el sentido de lo que vos decías y para responder a Blanca. Efectivamente, el pasaje de Lacan me parece que introduce como una vacilación, porque dice que es el modo de existencia del padre que se sostiene en lo real. O sea, el modo de existencia del padre es efectivamente ahí el plus de gozar del padre. Creo que ahí hace referencia a eso, porque la existencia tiene que ver justamente con el goce, es decir, no con lo que dice el padre o lo que se dice del padre, por ejemplo, ¿no? Que introduce el nombre del padre, sino como justamente cuál es el plus de, cuál es o cuál era el plus de gozar del padre, digamos. Es eso lo que especifica el modo de existencia, que es entonces lo que justamente hace al padre. Pero luego continúa, ¿no? Dice, es el único caso en que lo real es más fuerte que lo verdadero. Bueno, dejemos el único caso en que lo real es más fuerte que lo verdadero. Es curioso que diga eso, ¿no? Porque uno tiene la idea que siempre lo real es más fuerte que lo verdadero. Es el único caso donde lo real es más fuerte que lo verdadero. Me parece que lo que quiere decir es que justamente, que finalmente, en ese punto, mismo cuando haya una ficción en torno a ese plus de gozar del padre, esa ficción que se pueda construir sobre el plus de gozar del padre no agota lo que podríamos decir es justamente el padre como ocupando ese lugar en el goce, digamos, que el padre viene como a robarse, digamos, ¿no? A tomar. Entonces, hay el padre mismo, incluso con su propio gozar, no agota el hecho que tiene que haber una ficción necesaria, ¿no? Como decía Joyce, Stephen el héroe le hace decir a Stephen Dedalus, el padre es una ficción necesaria, incluso cuando es el plus de gozar del padre, o sea, incluso el plus de gozar del padre, como modo de existencia, tampoco agota que justamente lo real sea más fuerte que lo verdadero. Entonces, es ahí donde me parece justamente vuelve a situar al padre como siendo un hombre de lo real, finalmente, ¿no? Incluso con su plus de gozar. Entonces, me parece que hay como una especie ahí de vacilación, ¿no? Entre, bueno, decir, bueno, el modo de existencia es lo real del padre, pero al mismo tiempo ese real del padre no agota lo real, ¿no? Y él mismo viene en ese lugar, ¿no? En el lugar donde efectivamente hay un real ahí mítico que no se puede absorber. Por eso me parece que podríamos incluso, no sé si están de acuerdo, decir que es del mito a la estructura y retorno, porque de alguna manera a la cuestión del mito como un real que la estructura misma no logra absorber, que la estructura edípica no termina de absorber. Y me parece que por esto, luego de haber dicho que el padre se define por su plus de gozar, hay sin embargo el mito que es más fuerte, digamos, lo real del mito es más fuerte que la verdadero. Entonces es como si hubiera un retorno al mito, ¿no? Pero por el lado justamente de este real que ni siquiera el plus de gozar del padre logra agotar. Entonces es como del síntoma la estructura y retorno al mito, ¿no? Pero el mito ya abordado, no como en el mito individual del neurótico. Claro. Al sujeto, sino como un real articulado mismo a la estructura, ¿no? Lo que Mira, esto que decís viene a cuento porque me acabo de acordar cómo se llamaba el capítulo del 19, que no es del mito a la lógica, sino que es de la anécdota a la lógica. Y aunque es un capítulo en el que trabaja el mito de tótem y tabú, digo, me parece interesante como vos lo estás planteando en esto del mito a la estructura y retorno. Porque más bien lo que, a mi gusto, me parece que lo que está hablando es de salirse de la anécdota, incluso de la anécdota del mito, para ir a ubicar lo real de ese mito, ¿no? Me parece que esa es la vuelta que uno le podría dar. Sí, sí. ¿Puedo me parece que es la vía algo? del 17, o por lo menos que empieza más marcado, no es solamente ahí, ¿no? Sí, Mónica, claro. Sí, lo que no puedo es encontrar mi imagen de nuevo. Qué bárbaro. Ahí está. No, que se me quedó algo en lo que dijiste, Fabián, que es muy importante.
y es que tomaste la cuestión del incesto. Porque Miller, cuando establece el seminario 6, que es muchísimos años después del seminario 5, es al mismo tiempo que tiene este encuentro con Christiane Angot, y que es una versión mucho más actual y mucho más real y mucho más terrible, ¿no? Porque está Bonjour Tristesse, que podemos ponerla en los años, ¿no? Que es una versión del padre, o incluso la Lolita de Nabokov, que ese corresponde al seminario 6. Pero Miller, en la contratapa del seminario 6, titula Basta del padre, y entra en este Basta del padre mostrando el carácter de una novela que, te digo la verdad, me resultó muy difícil leerla. Estaba en un avión yendo a Córdoba a dar un seminario sobre las versiones del padre, y lo pude leer transversalmente, de terrible que es para una mujer leer este incesto pornográfico con el padre, redactado con lujo de detalles, una especie de horror. Y sin embargo, Miller eligió eso, y eligió un diálogo con Christiane Angot para ubicar algo de este Basta del padre, ¿no? Y entonces yo te preguntaría si vos crees que ese padre incestuoso, ese padre, tiene algo que ver con el padre, con lo que llamás el padre real. No, me parece que justamente el padre incestuoso, efectivamente él dice eso en la entrevista con Christiane Angot, cuando habla dice, no se puede más del padre, basta del padre, ¿no? Porque efectivamente el padre, de alguna manera, ya incluso también definido por el lado del plus de gozar, puede abrir a esta contingencia, digamos, de gozar, digamos, de uno de los objetos de la familia, ¿no? Por eso hubo una jornada, incluso en esa época, de la sección clínica acá, que se llamaba Padres Tóxicos, ¿no? Porque justamente marcar el desplazamiento, podríamos decir, del padre del plus de gozar al padre tóxico, es decir, al padre del goce. No es el mismo, pero podríamos decir basta del padre. ¿Por qué? Porque de alguna manera, a lo que abre esta perspectiva también, para mí, en todo caso, en mi lectura, es la perspectiva borromea, donde efectivamente, donde ya con el síntoma, el padre de alguna manera se evapora. Es decir, ya no tenemos más, digamos, ningún personaje, podríamos decir, que pueda encarnar este lugar del goce. Entonces creo que efectivamente esa novela, que es pornográfica, es una novela efectivamente, tiene una densidad en la escritura que refleja la pesadez, la densidad de las escenas que describe. Es decir, hay una suerte de, ¿cómo se dice?, de analogía entre el estilo mismo de la novela, que efectivamente es como Mi madre de Georges Bataille, ¿no? Me parece que hay algo de eso, ¿no? Es casi ilisible por el contenido mismo, efectivamente, de lo que trata, ¿no? Y hay algo de ese estilo también, ¿no? Es curioso porque todos los autores que escribieron sobre el incesto tienen algo de esa analogía, ¿no? Por ejemplo, en Lust, en la novela de Jelinek, también hay un entrecortado de las frases que hace que justamente es como si el goce mismo del incesto afectara al lenguaje a tal punto que se entrecorta el lenguaje, ¿no? Y es muy difícil leer lo que va escribiendo y lo que va describiendo, sobre todo, porque efectivamente es insoportable, digamos, ¿no? Entonces me parece que justamente hay algo ahí de una perspectiva, podríamos decir, que abre al nudo, donde se trata más bien de, bueno, el padre, ahí ya en el nudo es más difícil situarlo, ¿no? Porque el padre efectivamente es un artificio, como decía Cecilia al final, donde tiene más que ver con justamente la cuestión del semblante puro para permitirle, digamos, a los hijos hacer el nudo mismo, digamos, ¿no? O sea, ahí habría un padre donde sí, puede gozar, digamos, de su objeto pequeño A, pero en la perspectiva de alguna manera de correrse él, digamos, ¿no? Miller decía, por ejemplo, en Le Neveu de Lacan, ¿no? En el sobrino de Lacan, no sé si lo tradujeron así al castellano, que un padre lacaniano es un padre que es un cadáver en el placar, es un padre del que se habla, es decir, es un padre que de alguna manera
justamente está muy ausente, podríamos decir, no está presente en el discurso, porque me parece que justamente, y basta ver un poco qué padre era Lacan también, de alguna manera, para ver que justamente es un padre que dejaba a cada uno finalmente con su goce, es decir, es un padre ahí muy difícil también, de alguna manera, quizás, de soportar, pero es un padre efectivamente donde nada de este goce, digamos, que podría tener el sujeto pequeño A, podría venir a contaminar a los miembros de la familia por ahí, ¿no? Es decir, hay algo que autoriza que cada uno tenga que arreglársela con su goce solo, digamos, ¿no? Por eso me parecía muy justa, ¿no? Esa cita que traía Cecilia al final. Es decir, finalmente permite que cada uno haga su nudo, ¿no? Y es lo mejor que puede pasar, o peor. ¿No? Sí, sí, sí. Respecto a Goebel, esta es la única novela que el padre no leyó. Es interesante eso. Que todo lo demás pasaba por las manos del padre, así como a modo de corrección. Bueno. No. Es interesante eso también. Está bien. Es muy interesante eso, ¿no? Sí. Sí, muy interesante. Sí. La tradujeron en francés. Justo por casualidad, antes de leer tu trabajo, vi que la librería que la había traducido al francés, así que me lo voy a comprar. Está muy bueno. Sí, Claro. sí, yo también la voy a comprar, porque no la leí, pero me pareció muy interesante. Una estructura distinta. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo. Da tantas vueltas que empieza queriendo tener como padre al padre de Kafka, o sea, da unas vueltas rarísimas. Se llevaba muy mal con su papá entonces. Claro, pero después hace como un movimiento. Decía, pues decía, el padre de Kafka era un pobre tipo, ¿no? O sea, yo quisiera tener, o sea, era un rústico. Se tuvo que... después lo rescata un poco. Después lo rescata, primero le pasa lo de Kafka. Pero ver eso, luego... digo, como querer tener al padre de Kafka me pareció. Claro, claro. Ahora, me parece que también habría que... Kafka. Claro. A mí me parece que habría que agregar, ubicar a la familia, como nos planteaba Fabián, desde la estructura pensada, desde la no relación, desde el último Lacan, permite que a cada uno le corresponda su modo de goce, ¿no? Entonces, perfectamente desde allí uno puede ubicar al padre a partir de su singularidad. Pero eso no solo no recubre lo real, lo más real que el real, sino que lo real del padre es lo real del padre para cada sujeto. No es lo real del personaje, otra vez, de la novela, no es no coincide, ¿no? Lo que es lo real del padre para un sujeto, lo que ha sido lo real para el sujeto que ocupa el lugar del padre para lo cual, ¿no? Entonces, ahí hay también un malentendido importante a no dejar, a no olvidar, digamos. A mí me gustó mucho esto que dijo Fabián de cómo era Lacan como padre, porque era todo lo contrario de Freud. Freud era un buen padre del Edipo, como es una de las versiones que aparece en el seminario 17, ¿no? Que como no podía ser un padre, un todo de los diferentes padres, el padre de Totenista-Bú, el padre de Moisés y el monoteísmo, el buen padre del Edipo. Y cuando yo leí las cartas que le escribió a sus hijos, yo quedé horrorizada, porque le decía a fulanita que se case bien, a menganita, todas unas cosas que no tenía nada, una gran desilusión me llevé yo con esas cartas, ¿no? Porque era un padre de familia, y no es el caso de Lacan, verdaderamente. Entonces me parece que, por otra parte, me explica un poco el artículo de Eric, porque yo siempre lo critiqué ese artículo de Eric que vos trajiste, porque pensé que tal familia, la que permitiera que cada uno de sus miembros tuvieran su propio modo de gozar, no existía. En realidad siempre pensé que era como un oxímoron, porque era un ideal pensar que hay una familia así. Es que a mí me parece que es en la falla, que es como lo del padre, ¿no? Digo, que pretende y no logra.
me parece que ahí es donde, como que se evalúa después. A uno nunca le gusta su familia en general, excepto la mía, pero digo, en general nadie está conforme con la familia, ¿no? Este muchacho quería tener padre Kafka, qué sé yo. Pero me parece que es en el efecto, en la... A Kafka le hubiera encantado tener el padre de Goebbels. Claro, claro, para comprar electrodomésticos. No, para poder escribir, para autorizarse a escribir, Claro, a claro, publicar. claro, Que corrija los textos, que se los lea, que se ocupe de... claro, claro. No, me parece que yo lo entiendo así, ¿no? Que haya lugar para ese resto y que no se puede tomar, que no es el aparato del padre de Schreber, digo, ¿no? Por supuesto, y tampoco puede ser un ideal lacaniano, digamos, ¿no? Porque esto No, parece tampoco. como un ideal de padre o de familia lacaniana que no puede existir tampoco, digamos, ¿no? Efectivamente. Claro, esa era mi crítica a ese artículo de Eric, de Cual. la familia moderna, creo que se llama. La cuestión es cómo se encarnan, digamos, esos lugares para efectivamente permitir de alguna manera que cada uno encuentre su lugar, es cierto, pero es uno por uno, o sea, no puede haber un ideal de esto, si no estaríamos No, en claro. ideal analítico. Habría un mapa, para volver al texto de Ceci, habría un mapa. Sería un mapa lacaniano, ¿no? Exactamente. Pero hay algo que no me acuerdo, leyendo efectivamente, Mónica, es muy interesante lo que traías de las cartas a los hijos, ¿no? de Freud, porque es cierto que Freud era un padre de familia que se ocupaba, un padre muy burguesa aparte, ¿no? de familia que se ocupaba mucho de la situación de los yernos, hace una averiguación en Hamburgo para ver con quién se iba a casar la hija, no me acuerdo cuál, a ver si era de la buena familia, es decir, un padre además muy judío, como este del chiste, digamos, ¿no? Claro. Tal cual, tal Todos cual. tenían reloj. Todos tenían que tener reloj, si no, no funcionaba, pero es que al mismo tiempo, en algún momento, me parece que dejaba que cada uno de sus hijos siguiera, me parece, un poco su vida. Me parece que hay algo ahí en la posición de Freud, se ve con Ana claramente, aunque es cierto que Ana, bueno, en fin, bueno, Más o menos, ¿no? Se la quedó hasta el final y aún después de muerto. por supuesto, pero quiero decir, al mismo tiempo, bueno, aceptó que estuviera con su secretaria, que hicieran una familia homoparental digamos, de avant-garde, y se iba a pasear con las dos, él sentadito atrás en el auto, muy tranquilo, digamos, ¿no? Efectivamente, porque sabía que Ana seguía siendo su Antígona. Así es. Tal cual, pero bueno, con los otros hijos me parece que tenía, quizás con Ana era más fuerte, cierto, pero con los otros hijos me parece que tenía una posición donde, bueno, finalmente pedía explicaciones, decía cuál era su posición, ¿no? Se ve con cada uno de los hijos y después me parece que los dejaba como que cada uno siguiera su vida, ¿no? O sea que en algún punto ahí había como una suerte de dejarse destituir también, me parece, ¿no? Como padre de familia. Que eso en Lacan está muy claramente, digamos, de entrada, ¿no? Es decir, Lacan sí, pero Freud, la crítica de Lacan a los discípulos freudianos es lo que él dejó como herencia, ¿no? Digo, yo no estoy de acuerdo tanto en que él dejaba libremente a sus hijos. Por ejemplo, Miller contó en la entrevista, no sé si vieron, circuló por Facebook, en esta entrevista que hicieron en la Chaîne Parlementaire, donde estuvo con Catherine Millot y con Boris Cyrulnik, contaba que efectivamente, ¿cómo se llama? Laurence Bataille, que era la hija de Silvia con Georges, encontró a los 17 años, como militaba a favor de la liberación de Argelia, se encontró durante 3 meses prisionera en Argelia, y Lacan, digamos, le mandó el seminario sobre la ética del psicoanálisis, firmado a mi Antígona, ¿no? y firma Lacan. Quiero decir, en algún punto también, es cierto, bueno, era su hija de alguna manera de adopción, ¿no? Pero era su hija política, podríamos decir, ¿no? Pero efectivamente, en algún punto también sostenía que cada uno, en fin, si esta hija a los 17 años militaba por la liberación de Argelia, estando en Argelia, que era francesa en ese momento, de alguna manera, bueno, permitía, digamos, que cada hijo siguiera, digamos, la vía de su até, podríamos decir, ¿no? O de su deseo, en fin. Pero bueno, es una posición efectivamente que hay que verla caso por caso, porque si no hacemos un ideal de eso y no funciona. Claro, ¿no? claro. Bueno, muchas gracias a todos por compartir esta clase y nos vemos en una semana. No se olviden, semana que viene
Hasta la próxima. Con Hasta la próxima. Alejandra Antuña, Musachi y Elsa Malvenda. Gracias, Fabián. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chao, chao.